conocimientos muy profundos. Incluso, por ejemplo, si yo soy una persona que recién empiezo con la Cábala, por ejemplo, el primer libro que leo es Bereshit, vamos a dar un ejemplo, y empiezo con la Torá literal. Pero vamos a suponer, quiero leer otro libro donde también habla de la palabra Bereshit, pero en un lenguaje mucho más técnico, más científico, más académico, y a veces hay cuestiones que nos van a llevar a confundirnos un poco, ¿no? Porque hay cosas que tenemos que saber de inicio, de base, ¿no? Entender el alefato hebreo, entender los niveles del alma, entender la sefirot. Entonces, de esa manera vamos dando pequeños pasos, ¿no? Pequeños comienzos y vamos empezando a entender. Eso no quiere decir que uno pueda comenzar a leer el Zohar sin leer la Torá de manera literal, ¿no? Lo puede hacer, pero siempre es bueno ir estudiando las diferentes interpretaciones. Por eso hay 4 niveles de interpretación que seguro Mirna los va a ir dando y los va a ir desarrollando en el curso de Cábala, de iniciación. Por eso es importante, si no se puede asistir al vivo, estar eh, día a día con la clase, porque ahí vamos a ir entendiendo cosas que quizás después, en otras clases o en otras para allá, si no estamos, digamos, entrenados en ese aspecto, se nos va a complicar. Entonces, por eso es importante, si no las podemos ver en vivo, las clases que nos va a ir dando Mirna, verlas después, en un momento, apartar un momento y poder verlas, porque vamos a ver, les repito nuevamente, el tema de la sefiró, los niveles del alma, el tema de los mundos y cómo todo esto se va desarrollando en la parasha. Porque la parasha, si bien voy a tratar de hacerla bastante clara, pero también por ahí voy a involucrar, no en esta, pero sí en las otras, lenguajes un poco más técnicos y que es bueno que tengamos una lectura previa. Entonces, como les decía primeramente, eh, la Torá, vamos a decirlo en el primer libro, de nivel de interpretación, en el sentido más literal, más llano, eh, es el libro que nos va a revelar, que le va a revelar al hombre la voluntad de Hashem, qué debe hacer y cómo debe hacerlo, ¿no? Es decir, aquí ya nos da un primer pantallazo de lo que va a ser la creación en nuestras vidas y nuestra vasija. Entonces, como dice el primer versículo, en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Bien, nos dice la Torá que la primera letra de la Torá escrita es la B de Bereshit, y que la primera letra de la tradición oral es la M de Meimatai, que es desde cuándo. Ambas letras, la Bet y la M, conforman la voz Bam, que significa respecto de ellas, aludiendo a que ellas, la Torá escrita y la tradición oral, son el eje alrededor del cual debe girar toda su existencia. Entonces, vamos a ir un poco eh, estudiando e interpretando esta primera parte, que dice que el Génesis comienza con Bereshit bara Elohim. Es decir, esta palabra tiene un significado muy interesante de lo que su simple traducción nos quiere decir. Esto es materia de profundo estudio. La letra B, por ejemplo, aparece 2 veces en Bereshit y en Bará, revelando que hubo 2 estadios en esta creación primigenia. Se nos dice que Bereshit contiene, como les decía yo, 70 explicaciones, y que explicaciones que son diferentes pero son simultáneas, es decir, que se relacionan. Entonces, es muy difícil esto a veces comprenderlo desde nuestro cerebro dual, ¿no? Y la tercera palabra, Elohim, es el plural de Eloah, Hashem. Entonces, parece extraño hablar de dioses, pero la palabra refiere también a la fuerza, al aspecto formador de la creación. Y la cuarta palabra, Et, fue lo primero creado. Eso es Elohim, pero entonces, ¿qué significa Et? Los sabios nos dicen que Et hace referencia al alefato hebreo. Entonces, aquí empezamos a entender de que es tan importante entender el significado, su gematría, de las 22 letras que componen el alefato hebreo. Para no confundirnos, hay un libro que después lo voy a subir también, que es relacionado a la Cábala, es decir, cómo Dios creó el mundo con estas 22 letras. ¿Cuál fue la función de cada uno? Por eso es importante entender esto, ¿no? Entonces,
Con el alefato hebreo empezamos a entender que todo fue creado, es decir, con el verbo, con la misma palabra todo fue creado, es decir, con las letras hebreas. O sea, cada letra hebrea fue creando parte de la creación de la cual nos vemos rodeados. Entonces, Hashem creó el mundo, como le decía, a través del verbo. Y estas grafías sagradas son la base de todo nuestro estudio, porque estas letras son las inteligencias invisibles que construyen las formas que transportan la luz que vienen de los mundos superiores. Es decir, estas letras son transportadoras de luz. Si bien no es, para seguir con la parte introductoria, no es un requisito esencial para aprender Cábala, ser judío o tener el idioma hebreo aprendido, pero sí es indispensable tener una cierta base de conocimiento del idioma hebreo, ya que va a ser indispensable para conocer todos estos secretos cabalísticos, ¿no? Ya que lo que se estudia en la sabiduría cábala están codificados a través de las letras hebreas. O sea, a través de las letras hebreas vamos a encontrar muchos códigos, es decir, vamos a encontrar códigos, hay que descifrar mucho conocimiento, hay luz, por eso la cábala en este aspecto es muy rica, porque al conocimiento se puede llegar a través del estudio, a través de la meditación, a través del momento que apartamos para hacer una introspección, para hacer una reflexión. Es decir, constantemente estamos aprendiendo a través de todos estos métodos. Entonces, por eso es indispensable poder ir comprendiendo de a poco el lenguaje hebreo, ¿no? Lo que es el alefato, lo que es lo que el alma vaya necesitando, ¿no? Conforme a lo que vamos avanzando. Conocer los nombres, los valores gemátricos, nos ayudará a integrar la energía que está contenido dentro de cada una de estas letras. Entonces, las letras hebreas son un solo cuerpo de 22 órganos, y entre ellas hay 5 letras que se repiten, pero que tienen la capacidad de cambiar su forma cuando se ubican al final de una palabra. En la Torá, este cuerpo de 22 letras se lo identifica como Et, que es Aleph y Tab, haciendo clara referencia a la unidad que contiene todo lo que está dentro de las 22 letras. Entonces, este Et se tradujo por los griegos, vamos a decirlo, como alfa y omega, como el principio y el fin. Entonces, estas letras hebreas son códigos y cuando se reúnen para formar una palabra, cada una aporta una carga energética que se extrae del mundo de la creación, que es lo que estamos hablando con esta palabra, la palabra Bereshit. Entonces, las 22 letras hebreas, que es todo lo que el Eterno ha creado, es decir, es la semilla, tanto de la Torah oral y escrita. Entonces, a través de la semilla, que es lo que estamos estudiando ahora, que son las 22 letras hebreas que el Creador ha creado, a través de estas letras, todo lo que nosotros vemos con nuestros 5 sentidos y lo que podemos ver más allá con nuestra alma, todo eso lo que vemos, el Creador ha creado con estas letras. Entonces, todo se va a revelar el misterio de las semillas. En la semilla se va a revelar toda esta realidad que nos rodea, todo lo que percibimos con nuestros sentidos. Este lenguaje que vamos a ir adquiriendo, que vamos a ir comprendiendo, que es un lenguaje también muy científico, porque lo que está descrito en el Zohar, todo lo que está escrito en el Zohar, muy poco es literal. Entonces, la manera de acudir o la manera de poder comprender el Zohar o de poder comprender todos estos lenguajes va a ser también a través de nuestra vasija. Es ese recipiente que nos va a permitir poder ir comprendiendo todos los secretos. Entonces, por eso es muy importante conectarse con la semilla, porque en esta pequeña semilla está contenido todos los secretos de la creación, todos los secretos. Y esto lo voy a ir explicando porque en el Zohar se nos revela, cuando uno lee la palabra Bereshit, se nos revela el inicio de toda la creación. Es decir, cuando nosotros vamos a la Torá, a la parte literal, y vemos que como Dios, cada día que iba pasando, iba creando algo. ¿Sí? Cuando creó la luz, cuando creó la oscuridad, cuando creó el cielo, la tierra, hasta que creó los diferentes tipos de especies, los animales, al ser humano,
hasta que en el séptimo día Dios descansó, que fue el día que lo santificó como el día del Shabbat, el cual lo estamos hoy vivenciando, ¿no? Toda esa parte literal, desde el aspecto secreto, tiene un profundo análisis de estudio. ¿Por qué? Porque en esa creación, como les decía yo, se va a crear una semilla. Y en esa semilla vamos a encontrar todo el inicio de este universo. Entonces el Zohar discute o describe cómo fue todo el inicio en la creación de este mundo, que incluso creó hasta el vacío ese aparente. Por eso es cuando dice la tierra estaba desolada, es decir, es como que estaba en un caos, por así decirlo, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena y la luz la creó. Entonces, en esto creó un espacio desocupado en el cual nuestros universos físicos nacerían. Entonces ahí empezamos a entender cómo los universos empiezan a ser. Por eso es importante también ir entendiendo el concepto de la Ein Sof, cómo se da el proceso de la ruptura de las vasijas, cómo Dios se hace finito y cómo también esto lo podemos explicar a través del árbol de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en este espacio desocupado, en el cual nacerían todos nuestros universos físicos, nacería todo lo finito, es decir, todo lo que es palpable. Ahí nacería la materia, el volumen, nacería la dualidad, nacería todo lo que nosotros podemos percibir y todo lo que podemos ver y lo que podemos sentir. Entonces, este infinito, como lo conocemos como el Ein Sof, para poder dar a la humanidad, se contrajo. Ahí es como lo conocemos en el Ein Sof cuando se contrae, es decir, la luz se tiene que hacer más chica para poder otorgar. Imagínense toda esa luz dentro de una vasija no puede caber. Por eso es como que también hoy mismo lo que nos explicaba, que Dios tiene todo para la persona, todo para el humano. O sea, todo, desde salud, desde dinero, desde economía, pareja, pero esa vasija tiene que estar preparada, apta, digamos, para recibir todas esas bendiciones. Entonces, por eso es tan apropiado conectarnos con esta primera semilla, no quedarnos solamente con lo que vamos a ir viendo, sino también aprovechar a lo largo del todo el Shabbat qué es lo que quiero materializar en mi vida, qué es lo que quiero escribir nuevamente, qué es lo que quiero, digamos, volver a cero, cuál es el reset que quiero hacer, qué es lo que quiero darle vida nuevamente a mi vida, un proyecto, un sueño, eh, algo que ha quedado en ese estado de, por así decirlo, moribundo, un estado muerto, ¿no? Y aquello que le quiero dar nueva vida. Entonces estamos en un tiempo, en una semana, en un día, en el cual es apropiado volver a sembrar, volver a crear esperanza, volver a crear alegría, volver a ser esa persona que quiero ser. Y a veces es importante ir conectándonos con este conocimiento, porque este conocimiento nos va a llevar a desprendernos de todas las programaciones. Por eso aquí es cuando yo les estaba contando que a través de este espacio finito se creó todo y nace también la dualidad. Y para ir engranando esto con nuestra vida, en esta dualidad, en el estado de semilla, todo era bien. Pero una vez que esa semilla, una vez que fecunda y se multiplica, también da lugar a lo que es la dualidad y también lo que llamamos como el mal. ¿Por qué? Porque en la semilla está contenida todas las etapas que producen un árbol maduro. O sea, en la semilla vamos a encontrar toda la historia, incluida la fruta final. Por eso es como, si lo empezamos a relacionar con todo lo que estudiamos en nuestra alma, que somos esa semilla, al, al hacer una introspección a través de meditaciones, de registros, de todo ese proceso de autoconocimiento, vamos a poder encontrar toda la información de nuestra vida, inclusive de todas las encarnaciones pasadas. ¿Y de qué nos va a servir esta información? Nos va a servir para saber a qué hemos venido, cuál es el propósito, cuál es el sentido de nuestra vida, qué hemos venido a corregir, qué hemos venido a hacer, cuáles son nuestras deudas, por así decirlo de una manera
en un lenguaje coloquial, que hemos venido a reparar, que hemos venido a pagar. Entonces, cuando tenemos toda esta información, en vez de optar por el lado del sufrimiento, optamos por el lado de la sabiduría. Y todo lo que nos devenga, lo asimilamos de una manera, lo recepcionamos, como decirlo, todo es para bien. Pero todo es para bien cuando estamos en el lugar, canal adecuado. Obviamente, como también lo había dicho Mirna, a veces no nos queda de otra que cuando no entendemos, sucumbimos ante el sufrimiento, ¿no? Y eso nos despierta, es como cuando estamos muy dormidos y de repente nos damos un poco de agua fría en la cara y nos despertamos. Bueno, a veces es necesario también pasar por esa etapa, ¿no? Por ese dolor, para que podamos entender y comprender. Pero aquí también hay un secreto que a veces nos cuesta tanto despertarnos por una cuestión programática, por esto de la dualidad que nace, que es la Matrix, por este proceso que se va generando, que es cuando nacemos, que es todo este sistema que está conformado, que nos genera divisiones, la política, la religión, entre tantos otros ideologías. Entonces, toda esta separación, toda esta dualidad va generando en nosotros patrones, hábitos, conductas, en las cuales ni siquiera nos permite, por así decirlo, tener libre albedrío. Porque cuando tenemos libre albedrío, sabemos elegir. Y cuando sabemos elegir, elegimos lo que nos va a generar bendición en nuestra vida. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado. A veces tenemos que vernos si realmente estamos teniendo libre albedrío o si realmente estamos actuando constantemente en automático. Entonces, cuando despertamos, es decir, cuando volvemos a nuestro estado de cero, por así decirlo, por eso a través de esta lectura y a través de la meditación que vamos a hacer, vamos a permitirnos volver al estado de Adán, antes del pecado, es decir, volver al inicio de la creación, volver a implantar en nosotros una nueva semilla que cuando fecunde podamos comer del árbol de la vida. Por ejemplo, cuando en el momento que Adán pecó, cuando la serpiente sedujo a Eva, se dice que una vez que ellos probaron del árbol del conocimiento del mal, del bien y el mal, cuando uno lee después la Torá, en la parte literal se ve que hay una conversación entre los ángeles y Dios y le dice, corramos de acá el árbol de la vida. Es decir, no vaya a hacer cosa que también quiera probar de esto. Y hay toda una metáfora, ¿no? Toda una novela que podríamos, que inclusive el Zohar, como le decía, en el Tikkun Zohar tiene muchísimas explicaciones e interpretaciones, son obviamente justas y son acertadas, acerca de lo que quiere decir eso, ¿no? Porque ahí dice como que se da una conversación entre los ángeles y Dios, y como que dicen, escondamos este árbol porque no vaya a hacer cosas que también tomen de él. Entonces, a través de toda esta parte literaria, podemos discernir y podemos extraer también de que cuando el hombre desciende, es decir, cae a este estado, somos nosotros lo que tenemos que descubrir y que buscar ese tesoro, que es el árbol de la vida. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que, a través de nuestro descenso aquí en Malhut, empezar a buscar a Dios, buscarlo adentro, buscar en nuestra alma, todo aquello que nos ha sido deparado antes de que viniera. ¿Se cortó o me parece a mí? No, te estamos Hola. escuchando, José. Ah, bien, perfecto, porque se me había salido el Zoom. Bien, bien, perfecto. Bueno, hasta aquí quería hacer como una especie de pausa para no irnos Se más allá. escucha bien. Se Bien, escucha bien, José. bien, bien, perfecto, porque tenía una complicación con el internet hoy, así que bueno. Quería hacer una pequeña pausa como para, bueno, si alguien quiere también, antes de que avancemos un poquito más y después ya hacemos la meditación, porque bueno, ya la próxima semana sí vamos a tratar de hacerlo un poquito más, por así decirlo, la para allá,
un poco más amplia, porque vamos a empezar, por así decirlo, explicándola la para allá de los diferentes tipos de niveles de interpretación, para que vean ustedes cómo se va dando de una manera más práctica esa escalera, esa subida hacia el cielo en nuestra conciencia, ¿no? Entonces vamos a empezar desmenuzando la para allá desde el aspecto literal, desde el aspecto del Midrash, del aspecto del Zohar y así, para que veamos cómo nuestra conciencia asciende, o sea, cómo pasamos de algo teórico, algo abstracto, que a veces cuesta entenderlo, o a veces desde nuestros cinco sentidos cuesta este, decir, bueno, ¿cómo se puede dar esto? ¿O cómo puede decir esto? ¿O qué clase de Dios es este? Entonces, cuando nosotros empezamos a ascender, empezamos a entender y empecemos a estudiar, vamos a ver que nuestro nivel de conciencia va a alcanzar ese estado de unidad en el cual vamos a poder comprender todo y todo nos va a parecer perfecto. Así que bueno, quería ver si alguien quería compartir algo a través de esto, de lo que vamos enseñando, quería compartir algo de lo que había leído, quería hacer una pregunta, bienvenido sea. ¿Alguien quiere comentar o agregar acerca de esta para allá? Bienvenido sea. Están todos medio tímidos hoy. Esto estuvo muy claro, José, muy bien explicado. Bien, vos, Mir, ¿querías aportar algo acerca de esta para No, allá? no, eso, la aplicación práctica que podamos hacer de la parashá me interesa mucho, porque la verdad que estudiar y no saber por dónde empezar en nuestra vida, ¿no? Porque tenemos áreas muy cargadas de clipot nosotros, o cuando no es el área de la familia, cuando no es el área del matrimonio, cuando no es el trabajo. Entonces, está bueno comprender esto, de que esta energía de Bereshit podría acomodar un área de nuestra vida, porque nos va a llevar a la conciencia de volver a cero todo, o sea, un recomienzo, o sea, una limpieza total de los programas. Entonces, para limpiar los programas hay que identificarlos también, hay que darme cuenta qué es lo que vengo haciendo, por lo cual sigo en el mismo lugar. ¿No? Sigo sufriendo, sigo llevando este dolor todo el tiempo con los mismos resultados. Entonces, tengo que ir a la semilla, tengo que ir a Bereshit. Y bueno, acá están los secretos, ¿no? De entender que así como Akadosh Baruj Hu hizo la creación, así nosotros podemos emular a Dios y hacer de nuestra vida una nueva creación. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de Akadosh Baruj Hu, de cómo él usó las letras hebreas, y ese es el gran secreto, para crear un evento nuevo en nuestra vida. Eso nos está diciendo Bereshit. Si las letras hebreas fueron las que crearon todos los mundos y todo lo que existe finito dentro de lo infinito, entonces tenemos que, evidentemente, contactar con ellas, ¿sí? Y hacer Exacto. el trabajo, la tarea. Eso, José, es lo que podría decirles. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bien. Bueno, volviendo al tema de la semilla, en el que ella está incluida toda la información, es decir, todo lo que podemos entender, percibir, también incluye su fruta final, ¿no? Entonces, los frutos de ese árbol están incluidos todo en esa semilla. Entonces, las semillas del cosmos y de todo el mundo que nos rodea contiene todas las almas de la humanidad. En esa semilla están contenidas todas las almas de la humanidad.
Si nos retrotraemos al comienzo de la creación, esas almas estaban todas contenidas ahí, en esa semilla. Entonces, si nos ponemos a pensar dentro de esa semilla, cada alma ya venía con su paquete, es decir, con su historia. Es decir, vamos a situarnos cada uno nosotros como unos. Cada uno de nosotros hemos venido con un paquete de información. Entonces, ese paquete de información, el cual nosotros tenemos que descubrir aquí en la Tierra, es decir, descubrir a través de nuestro tikkun, por eso la Torah es llamada antikarma, porque a través de la Torah, a través de estos secretos, nosotros vamos a ir corrigiéndonos. Pero el sistema, como les decía yo anteriormente, la matriz, y en el cual nosotros nos hemos desenvuelto desde que nacemos, hasta que nos desarrollamos, hasta que nos hacemos conscientes, se ha encargado de generarnos muchas separaciones entre Dios y nosotros, es decir, entre la luz y el alma. Y estas separaciones se han ido generando y se han ido dando por todo esto, lo que yo anteriormente les comentaba, por la dualidad, de lo que es la religión. Hoy podemos ver todo lo que está pasando a nivel mundial y es producto de todo eso, de lo que el sistema ha generado en nosotros. Las confusiones ideológicas, que por una ideología o por un pensamiento diferente, no solamente mato al otro con una opinión diferente, sino que también a través de una calumnia, de una injuria, a través de la muerte, el asesinato. Es decir, el sistema se ha encargado de generar toda esa confusión y ha generado un exilio en nuestra mente que nos ha hecho desconectarnos de nuestra fuente, es decir, de nuestra semilla. Entonces, cuando uno accede o ingresa nuevamente a ese nivel inicial, puede encontrar todo, todas sus vidas, todas sus encarnaciones, pero no para usarlo de una manera egoísta, es decir, para saberlo por curiosidad, por querer tener información o por querer jactarme de decir, bueno, he conocido de este conocimiento, puedo dar no sé, puedo dar testimonio y decir, mira a lo que puedo acceder, sino que todos estos conocimientos, todos estos registros, todos estos accesos, estos portales, por así decirlo, son solamente con la condición de que nosotros podamos ser mejor, podamos reparar, podamos traer al mundo lo que hoy le está haciendo falta. Estamos rodeados de un totalmente caos, entonces lo que hoy el mundo necesita es unión, lo que hoy el mundo necesita es paz, lo que hoy el mundo necesita es amor. Y el único lugar del cual podemos bajar eso es desde arriba, a través de nuestro estudio, a través de la meditación, a través de apartar un día para nosotros, para nuestra familia, para buscar al Creador y para conocernos. Y qué mejor este día, el día del Shabbat, el día del reposo, el día del descanso. Quizás muchos por ahí en este día se les complica no sé, por lo familiar, por lo laboral, pero debemos tomar conciencia de que es tan importante este día porque la creación misma nos relata cómo todo fue creado y cómo Dios en el séptimo día descansó. Entonces, nosotros debemos siempre apartar este día, este momento, para hacer un descanso de todo lo que tenemos en la semana. Porque la semana nos ajetreamos con el trabajo, la familia, los hijos, los problemas, las preocupaciones, las dudas, que si llegamos a fin de mes, que si por esto o aquello. Entonces es un momento de que el alma, en la mente está tan bombardeada, imagínese uno, se olvida de todo esto, que quizás a veces emocionalmente lo recepcionamos de una manera maravillosa, con mucho entusiasmo, pero después nos olvidamos. Entonces volvemos a ese Gilgul, a esa encarnación tras encarnación, porque siempre estamos dándole prioridad siempre a lo físico. Y obviamente que hay que darle importancia también a la materia, porque somos cuerpo, pero siempre la prioridad la debe tener nuestra alma. Y que a veces no le damos la prioridad porque estamos viendo siempre de los cinco sentidos. Y cuando vemos de los cinco sentidos, siempre vamos a ver lo que nos falta. Es decir, no, pues si yo atiendo más esto, voy a descuidar aquello, voy a descuidar lo económico. Entonces, eso nos lleva a vivir en dualidad, entre el bien y el mal. Porque a veces no tomamos una decisión.
veces no tomamos un camino. Eh, entonces, por eso es importante nuevamente conectarnos con nuestro ser, conectarnos con nuestra alma y volver a este estado de conexión entre nosotros y el Creador. Es decir, Dios ha creado todo esto, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ha creado para que el hombre sea su socio, es decir, para que el hombre sea co-creador de toda esta realidad. Y hoy no estamos, si nos ponemos a pensar y a detener en un momento, ¿qué es lo que estamos creando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos creando en nuestra realidad? ¿Será que lo estamos creando desde nuestros 5 sentidos solamente? ¿Desde lo que hemos aprendido? ¿Desde lo que nos han transmitido nuestros padres? ¿Que nos han transmitido con equivocaciones, con aciertos? Entonces, si yo hoy me quejo de mi realidad, si yo hoy no estoy de acuerdo, me tengo que preguntar, bueno, todo esto que hoy me está pasando, me está sucediendo, la pareja que elegí, el trabajo que elegí, los hijos que traje y todo, es una consecuencia de lo que he creado en mí y de lo que se ha implantado en mí. Entonces, producto de eso, nace todo esto lo que vemos a nuestro alrededor. Y quizás por ahí no estemos de acuerdo con lo que hemos creado, con lo que hemos sembrado, pero ahí es un momento oportuno para decir, bueno, ¿qué hice mal? Bueno, ¿esto cómo lo enmiendo? ¿Por qué lo reemplazo? Bueno, por este conocimiento, por esta sabiduría. Comienzo con un libro del Zohar, comienzo con la Torá, comienzo con el Talmud. La Torá oral nos tiene maravillosos conocimientos y enseñanzas en los cuales lo podemos aplicar en nuestra vida. Tenemos el Pirkei de Avot, la ética de los padres, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestro prójimo. Tenemos muchos libros para conocer nuestras emociones, cuáles son las emociones que son tan dañosas para nuestra vida. Eh, También les voy a subir, obviamente, para aprovechar todo esto, un libro después que se llama El control de la vida, que algunos seguramente lo habrán leído, que es del rabino Philip Berg, creo, si no me equivoco, y que también nos permite cómo tener el control de nuestra vida y cómo conocernos a nosotros, ¿no? Para poder empezar este proyecto que es el proyecto desde cero, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar y, y no está de acuerdo con lo que ha venido haciendo, bueno, hoy es un buen momento, por así decirlo, ideal para recomenzar, para comenzar nuestra vida con conciencia de decir, bueno, esta es la vida que quiero, acepto y perdono todo lo que me ha pasado, perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, y a partir de ahora soy responsable de lo que me acontece, soy responsable de lo que quiero para mí. Es un trabajo interno que es, como lo decía Mirna también anteriormente, que lleva años de estudio. Imagínense, como lo decía ella, Kaduri pasaba horas a veces sin comer por cuestiones de estudio. Pero no porque necesariamente nosotros lo tengamos que hacer, porque hoy nosotros tenemos, incluso en el Zohar y todos los libros, todo este acceso que tenemos a esta maravillosa sabiduría es por el sacrificio que han hecho grandes sabios, grandes maestros de la Torá, y que hoy nosotros, con tan solo apartar 1 hora, 2, 3 horas, podemos tener acceso. Y de esa manera vamos a ir enriqueciendo nuestra vida. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, fluctúa entre dos estados, en un estado dual entre el bien o el mal, la felicidad o el sufrimiento, ambos estados son ausencias, por así decirlo, de la luz, ausencia de Dios, es decir, ausencia de la revelación divina. Es como decía Mirna, si vos, nos decía en la primer clase de Cábala, si vos querés hacer el mal, Dios te acompaña en eso. Es como dice el Zohar, cuando uno hace lo que no tiene que hacer, ese hacer que omitió lo lleva por otro camino que después a la larga ese fruto es amargo. Incluso pierde aquello que estaba predestinado para él. O sea, que no les, es como decirlo el dicho, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Es porque no elegimos bien. Y que a veces no elegimos bien no porque no queremos, porque a veces hay muchos bloqueos, hay muchas cosas que están en piloto automático. Por eso yo le decía que a veces ni siquiera tenemos libre albedrío, porque si tuviéramos libre albedrío sabríamos elegir entre el bien y no elegir lo que nos genera caos y sufrimiento. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo, un trabajo de introspección muy grande, un trabajo interno muy grande. Entonces, somos bendecidos, somos beneficiados con todo esto que tenemos gratuitamente y estamos teniendo disposición con la clase que empezó Mirna, con estas para allá y con todo lo que día a día también se va compartiendo en el grupo. Entonces, como por así decirlo,
no hay excusas para comenzar de cero. Nunca es tarde, pero siempre hay momentos más propicios. Cada ley, por ejemplo, uno sabe que tiene por así decirlo, sus etapas, sus momentos. Es como la ley de agricultura, hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. No es que es inoportuno sembrar en este momento o en esta estación. Pero hay estaciones, parte de la naturaleza, es parte de lo que nos rodeamos. Si nosotros conocemos la naturaleza, no conocemos esta realidad, cómo funciona, sabremos operar, es decir, dar pasos. José, no se te escucha. José, a ver, ¿qué pasó? Está cerrado su micrófono, maestro. Ahí está, y lo Y a abrió. veces negativas. José, José, Sí, se te había cerrado el micrófono recién. bien, no sé dónde me quedé entonces. No sé hasta dónde me escucharon, como para retroceder un poquito, si no. Y retrocede unas 2 líneas. No sé hasta dónde Ah, me escuchaste, Mirna, porque capaz que por ahí. yo estoy escuchando todo, pero no sé la palabra última que dijiste, no la puedo captar, no me puedo recordar exacta. Bien, bueno. eh, Ah, estabas hablando de cómo el acceso gratuito que tenemos Bien, bueno, y me que había nos quedado un poquito. sí, que nos acompaña Dios en los cortocircuitos que tenemos hasta que finalmente sí o sí nos damos cuenta y recuperamos la conciencia otra vez. Eso, por ahí andaba. Bien. Bueno, lo que había quedado es que siempre tenemos las oportunidades. Pero bueno, hay paquetes energéticos, como yo decía, cuando vamos entendiendo todo esto de la astrología, la astronomía, seguramente Minos le va a ir dando en el curso de Cábala, un poquito más avanzado, cómo funciona la función de los planetas, de las estrellas, por qué hay días, vamos a ver, decir por qué, cuando uno va descubriendo esto, y por qué hay gente que por ahí la vemos más cansada, que la vemos más irritada, por qué hay gente que hay ciertos días vamos por afuera de la calle y lo vemos a todos impacientes, irritados. Bueno, estos son por las emanaciones que van generando estos cosmos, es decir, esta estrella, estos planetas, los días, por eso hay días negativos, positivos, días para contraer y empezar un negocio, contraer matrimonios y días que no. Y a veces uno dice, bueno, para no verlo tan teórico esto y verlo más en la vida, a veces uno dice, bueno, a mí, por ejemplo, doy un testimonio, me pasó que generé un negocio en un momento que no era oportuno, pero dado por mis impulsos, empezamos a entender el tema del alma, por no dominar esa naturaleza, lo hice, como por así decirlo, porfiado. Y después me trajo una consecuencia muy negativa. Entonces uno dice, no es que está establecido así porque se le ocurrió a Dios, sino porque hay momentos propicios y oportunos para hacer una determinada acción. Y si nosotros desconocemos esto, vamos a desconocer la causa de por qué se nos da nuestro sufrimiento. Pero cuando nosotros conocemos esto, es como un software, es como un ordenador. Nosotros le vamos dando la orden en qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Pero cuando nosotros no sabemos manejar este software, este sistema, no sabemos darle órdenes al teclado, al mouse, esto nos van a estar devolviendo un efecto contrario al que creemos. Entonces, por eso es bueno volvernos a nosotros, volvernos a ese estado de la originalidad, volvernos al momento de la creación, para que nosotros, conforme a lo que vayamos caminando, nosotros mismos vamos creando nuestras vidas de la manera más oportuna y de la manera más óptima para nuestra vida. Entonces, ya estamos ahí cerca de la hora. Voy a decirle que Shen vamos a meditar. Es el Shen 1, bueno, seguramente muchos los deben conocer. Se logra visualizar el Shen, que es el que vamos a meditar
para acompañarla también con esta para allá, que bueno, como les decía, podemos Voy a ver. hasta incluso tener clases de horas y horas hablando de estos secretos. Incluso me comprometo en algún momento de estos meses a darle una clase específica de lo que es Bereshit, de lo que es la parte ya bien, por así decirlo, mística, Sot, donde vamos a poder aprender todo de cómo se ha dado hasta incluso esos mundos desconocidos, cómo se ha dado el universo, cómo ha aparecido tal cosa, cómo podemos acceder a toda esa información, pero eso va a ser a través del estudio, obviamente, y también de la meditación, ¿no? Aquí las letras que vemos que se pueden visualizar es la letra Bab, la Ei y la Bab. Este es el Shen 1. Este Shen 1 que vamos a meditar ahora nos permite hacer un arrepentimiento, es decir, hacer teshuvá, borrar el pasado y regresar al momento de la creación. Este tiene un valor nominal en la gematría de 17. Y este Shem lo elegí, obviamente que la Parashá Bereshit tiene también su meditación, pero este Shem lo elegí por esa misma razón. Nosotros somos en base, y somos en base, es decir, somos este cuerpo, porque a veces podemos vivir nuestra vida en base al cuerpo y estar desconectado de nuestra alma, es porque nos han robado la conciencia. Y la conciencia es nuestra conexión con la luz. Es decir, si me quitan la conciencia, por más que mi cuerpo esté vivo, es decir, que yo tengo un corazón que late, pero estamos ausentes. Es decir, como decirlo, estamos muertos en vida. Cuando perdemos nuestra conciencia es como que perdemos nuestro horizonte, nuestro parámetro, es decir, nuestra brújula. Entonces, la luz interior de cada ser humano es una réplica exacta de la luz del Creador. Entonces, dentro de cada ser humano hay una chispa divina esperando ser encendida. Entonces, nuestra luz interior, debemos decirlo, ¿cómo la queremos encender? ¿De qué manera? ¿Cómo la vamos a crear? Entonces, con este Shem vamos a llevar la pizarra a cero. ¿Para qué? Para no arrastrar todos esos errores, todas esas malas decisiones y seguir pagando las consecuencias. Es decir, no ser nosotros la causa, no el efecto. Es decir, ser nosotros la causa de lo que queremos ver en nuestra vida, de lo que queremos ver materializado. Este Shem también nos va a quitar la culpa, nos va a quitar las dudas mentales, los bloqueos, como le hablaba de los bloqueos, los miedos. A veces esos bloqueos se nos dan porque cuando no sabemos qué nos pasa, por qué nos sucede, por qué hago esto que no quiero, por qué sigo repitiendo esto que parece que ya es hasta cansador incluso. Bueno, esos son pequeños bloqueos que cuando vamos al origen de eso, por qué se desencadena y por qué se desata, vamos a ir también quitándolo de nuestra vida. Entonces, a través de este Shem vamos a generar como una velocidad de luz, vamos a poder transformar nuestra vida y vamos a poder emprender desde cero. En este Shem nos vamos a embarcar a no comer más del árbol de la ciencia del bien y mal, y vamos a empezar a comer del árbol de la vida, que nos va a generar una restauración total de nuestra vida. Entonces, a través de este Shem, como les decía, está compuesto de estas tres letras, de la Bab, He y Bab. A través de estas tres letras vamos a hacer una meditación, también dar finalización a esta para allá que ha sido breve y corta, pero seguramente muchos de nosotros las conocemos, obviamente que sería maravilloso que cada uno en lo que queda de este Shabbat siga ahondando desde las ópticas del Midrash, de la Torá, del Zohar, y todo esto va a permitir, como por así decirlo, aceitándose mejor en el alma de nosotros y recuperando nuestra identidad. Entonces vamos a predisponernos para meditar, vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a poner una manera cómoda, la posición, como por así decirlo, del mendigo, vamos a extender nuestros brazos sobre nuestros pies, sobre nuestras rodillas, boca hacia arriba, vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectar con la luz de nuestra alma, vamos a conectar con nuestro interior, vamos a calmar todo nuestro cuerpo, todos nuestros músculos, vamos a sentir un estado de relajación, vamos a inspirar toda energía positiva
y vamos a exhalar toda energía negativa, toda preocupación, toda duda. 3 veces inspiramos energía positiva y exhalamos 3 veces todo lo que nos inquieta. Asimismo vamos a ver nuestra alma, color blanco, nos vamos a ver sumergido dentro de una estrella de David de color oro, una estrella grande, que se desprende desde la tierra, desde la arena, y que se va elevando hacia el cielo, y el cual nos permite conectar y visualizar una estrella de David que actúa de pantalla enfrente de nosotros, también de color oro, y vamos a convocar a la primera letra, la vamos a visualizar en color blanco, a la letra Bab, y la vamos a encender. Esta primera letra queda encendida, luego convocamos a la letra E, también de color blanco, y la encendemos. Luego convocamos nuevamente a la letra Bab de color blanco y la encendemos. Y estas 3 letras de este Shen 1 quedan iluminadas. Estas 3 luminarias se unifican en una sola llama central que va a salir con mucha fuerza por la estrella de David que actúa de pantalla y va a ingresar por el pico superior de la estrella de David en la cual estamos hospedados. Va a ingresar mucha fuerza, mucho magnetismo, y va a ingresar por nuestro cráneo, va a pasar por nuestro cerebro, trayendo un gran magnetismo, va a pasar por nuestro corazón, de nuestro corazón va a pasar al hígado. Vemos cómo esta llama, cómo esta luz se hospeda en este órgano para luego nuevamente ir hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia el corazón, corazón, cerebro, cerebro, corazón, corazón, cerebro, cerebro, corazón, corazón, cerebro. Y hemos visto cómo esta luz ha quedado impregnada en nuestra vida, trayéndonos todos desde cero y volviendo hacia el momento de la creación, para tomar nuestras decisiones sabiamente, ya no con impulsiones, ya no dominadas por nuestras emociones, sino en un estado total de plenitud y de conciencia. Luego esta luz va a salir por nuestro cráneo y arriba nuestro se va a formar una nube de la cual esta luz va a empezar a caer de a poco como chispas divinas que van a imantar toda nuestra agua. Todo nuestro ser queda imantado por esta luz, por este yen. Una vez impregnados por toda esta luz, vamos a compartirla al mundo a través de nuestro tercer ojo. Vamos a irradiar esta luz desde nuestro tercer ojo y vamos a compartir al mundo. Vemos el planeta Tierra enfrente nuestro como un balón de fútbol y a través de esta luz vamos a impregnarla y vamos a revestir la Tierra con una capa de color violeta que sale esta luz de nuestro tercer ojo y empieza a imantar todo el planeta Tierra y vemos cómo toda la humanidad hace un reset, empieza de cero y volvemos a la unidad, a ese estado de creación, donde solamente hay amor, donde solamente hay paz, donde hay amor, donde las diferentes opiniones no nos llevan al odio, no nos llevan al conflicto, sino que son aceptadas. Luego baja Metatron, Sandalfón y Magia a supervisar esta meditación y tenemos una libre conversación con ellos.
Volvemos a nuestros 5 sentidos, respiramos 3 veces. Y abrimos nuestros ojos. Bien. Podemos ir abriendo nuestros ojos, sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo todo nuestro ser. Y volvemos a nuestro cuerpo, volvemos a sentir, volvemos renovados. Volvemos con esa esperanza de comenzar nuevamente nuestra vida. Bueno, oyentes queridos, esto ha sido todo. Ha sido una pequeña explicación de lo que ha sido el comienzo y también a través de una meditación para poder ir materializando en nuestra vida aquello que queremos, ¿no? Entonces, nada más que agregar, si alguien quiere compartir algo acerca de la para allá o acerca de lo que vio en la meditación, bienvenido sea. Acá Carmen nos dice, hermano José, estoy iniciando Cábala, me llama mucho y he tratado de estar en grupos y encontré aquí lo que yo buscaba. Y estoy laborando, pero lo seguiré, agradezco mucho al Eterno, lo seguiré, mi discípulo, muchas dudas, explica muy bien. Muchas gracias. Bueno, algunos comentarios del chat. Bueno, la verdad que, bueno, agradecerle a usted también por este tiempo, por este momento para escuchar. Los sigo animando a que sigan buscando de Dios, a que sigan buscando de este conocimiento y se sigan nutriendo de todos estos espacios que se están brindando a través de cursos, de clases, de comentarios, reflexiones, que eso va a seguir nutriendo nuestra alma, nutriendo nuestra fe y acercándonos cada día al destino final de nuestra alma. Así que bueno, les agradezco a todos por haber participado y bueno, los animo, los impulso, los insto a que sigan adelante. Muchas Saludos para gracias. todos. Muchas gracias, José. Muy bien explicado, la verdad. Hermoso. Y bueno, lo que les deseo a todos, que a través de esta enseñanza tengan un buen comienzo, que comiencen a trabajar en esa nueva persona que quieren ser, en la soberanía del ser, en la libertad, en no tener más miedo, poder atravesar el miedo, poder atravesar la sensación de que nos falta, de que no alcanzamos, poder sanar las culpas. Todo ese trabajo es el que hoy sentimos que es el momento propicio porque es la energía del comienzo. Así que bueno, les deseo que tengan un excelente comienzo. Gracias, Gracias. maestra Mirna. Gracias, José. Gracias, José. Muchas Estamos gracias, en contacto. muchas gracias, Mirna. Gracias a fuerte todos abrazo. ustedes. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chau, chau.